Bueno, pues les damos la bienvenida de nuevo. Estas son las conversaciones desde el Ágora, son parte del proyecto de Reflexia. Reflexia, Diálogo, Comunidad, Futuros, es como lo anunciamos. Es un proyecto que busca la conversación, el aprendizaje conjunto, el tejido red, el hacer comunidad, y el ir imaginando juntos, futuros posibles en esta cosa que nos toca vivir, que es una transición que parece muy interesante y pues que vamos a co-construir. Las conversaciones desde el Ágora es solo uno de estos espacios. Este es un espacio en el que no se imaginen que aquí hay un panel de expertos, aunque claro que cada quien tiene su expertise, sino que es un espacio en el que se busca que conversemos todas y todos. De hecho, las personas a las que invitamos, las invitamos como abrebocados. La idea es que pues coloquen algo que nos ayude a abrir bocado y a abrir una conversación más horizontal, más entre todas y todos y todes. Y bueno, Natalia, que está en Alemania, decía, pues vamos a colocar una semillita. Pues sí, no solo para abrir esta conversación, sino pues la idea es que esta conversación ni se cierre, ni se concluya, ni se nada, sino que podamos seguir pues hablando de esto que hablamos hoy en más espacios. También una lógica de conversar, a lo mejor más en cortito, nuestra metodología que trabajamos aquí tiene dos momentos, un espacio o un momento aquí colectivo, y después en algún punto nos iremos allá arriba a la sala de maestros para con una botanita y un refresquito seguir conversando. No lo podemos hacer aquí porque no se vale comer aquí, pero allá arriba sí, además está muy agradable porque tiene su balconcito. Entonces, pues son dos momentos de la conversación. La parte de aquí, pues ya les conté, todo el mundo tiene algo de expertise, todos somos expertos porque el tema de hoy es aprendizaje e inteligencia artificiales, pero todos somos aprendices, entonces agarran el micrófono como expertos en lo que saben, en sus prácticas, en sus reflexiones. Cuando lo agarren tampoco abusen, como ya estoy abusando ahorita yo creo. Y bueno, yo los dejo ahorita aquí, que se presenten, pues ustedes preséntense. Vaya. Ya me arranco. Me olvidé de una cosa, ¿se escucha? Ya, Importante. Creo que ya sí, escuché. Como esto se graba, como ya se dieron cuenta, entonces, claro, si levantan la mano y comparten, les agradecemos mucho, están dando su permiso para ser grabados. Esa es la lógica. Perdón que lo había olvidado, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días y buenas tardes a Natalia. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todas, a todos que nos hacen el favor de acompañarnos en este no foro, en este no panel, en este no simposio, en este sí encuentro de interesados en platicar y de reflexionar, ¿no? Más bien es esto, como en algún momento platicábamos Gaby y yo de que yo lo imaginaba como una especie de una mesa de café donde hay gente echando café, platicando, etcétera, etcétera, y nosotros nos arrimamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mitote, y a lo mejor no nos invitan al café, pero sí papitas. Pero se trata de eso, pues de como incorporarnos entre todas, entre todos a pues una reflexión conjunta. Creo que Gaby lo dijo muy bien, no lo voy a reiterar mucho. No se trata de cosas conceptuales elevadísimas, no se trata de venir a aventar netas, no, más bien se trata de compartir inquietudes, prácticas, y que sean insumo para todos, ¿no? Y en ese sentido, sí, la idea es que sea lo más campechano posible, sin que sea chacotero, o si quieren chacotear también, pues háganlo, no pasa nada, pero se trata de que sea lo más campechano posible. Mi nombre es Juan Carlos Silas y soy el menos importante porque los más importantes son Natalia, Claudia y Jorge, que van a estar aquí, y sobre todo los más importantes son quienes estamos aquí platicando. Para la presentación de los charladores iniciales o quienes siembran las semillitas, lo que quisiera proponerles a Claudia Martínez Videgaray, Natalia González Vázquez y Jorge Valente García. Claudia está en la Dirección de Formación Académica aquí, Natalia está estudiando en la Universidad de Stuttgart y Jorge está en el DESO. Pero lo que yo quisiera proponerles es que cada uno
tome 30, 40 segundos, los que sean con esta cosa electoral, el candidato le quedan 3 segundos, elabore sobre su plan para que cada quien se tome 30, 40 segundos o los que sean necesarios en decirnos dos cosas. Uno, en qué anda, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿En qué está haciendo? Y segundo, ¿cuál es su relación con la inteligencia artificial para el aprendizaje? Como lo decía Gaby muy bien, pues estamos aquí juntos tratando de reflexionar sobre inteligencia artificial para el aprendizaje, ¿no? Para promoverlo, para generarlo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues nos vamos con Claudia primero, luego con Natalia y luego con Jorge. ¿En qué anda y cuál es su relación? Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Y pues un gusto estar aquí acompañándonos a generar dudas y a buscar pues caminos, ¿no? A veces uno se siente en la soledad de qué hago con esto y la intención es que aquí entre todos nos apoyemos. En mi caso estoy en 2 asignaturas particularmente, que es el manejo de información y datos numéricos y la comunicación oral y escrita. Y en ambas impacta directamente, en general en el aprendizaje, pero en áreas como la parte de la comunicación, especialmente en la escritura, es donde hay que reconfigurar la manera en la que nos acercamos y los generadores de inteligencia artificial pues están siendo, además de un buen apoyo, un reto también, ¿no? Y entonces ver la escritura no tanto como un acto comunicativo meramente, sino como un ejercicio de construcción de pensamiento, y para ello pues las herramientas pueden también facilitarlo. Y en cuanto al manejo de información, pues la parte de inteligencia artificial impacta directamente en la cuestión de la confiabilidad y lo que representa estar viendo la información que no tenemos mucha certeza de qué ruta siguió para estar ahí. Natalia. Sí, bueno, a mí no me pasan el micrófono, pero como que la necesidad, ¿no?, de pasar el micrófono. Y pues por ahí les platico un poquito, bueno, ya les contaron que yo estoy en Stuttgart, entonces por eso están diciendo buenas tardes, buenas noches, 8 horas de diferencia. Y bueno, mi objetivo es hacer un acercamiento un poquito más personal al rollo de las inteligencias artificiales para el aprendizaje. ¿Y por qué para el aprendizaje? Porque sí, soy estudiante aquí de la maestría de ciencia de materiales, entonces tampoco le sé tantísimo al rollo de la caja negra de las inteligencias artificiales, pero pues aquí estoy como estudiante y en el ITESO sigo como docente. También en la materia de manejo de información y datos numéricos, en mis tiempos le decíamos Maninfo, no sé si a lo mejor ya no, cambian las cosas. Y pues sí, entonces mi acercamiento es más personal, un poco como contarles cómo he visto yo las cosas aquí y allá, que digo, a mí nadie me saca del ITESO, ¿no? Entonces sigo como muy activa, sigo dando clases y ha sido una experiencia muy interesante ver como, claro, una sociedad un poquito, o que estereotípicamente es súper tecnológica, que es Alemania, pero que la sorpresa que me han llevado es que al parecer quienes están tomando mejor estos cambios nuevos que están ocurriendo es al menos, por ejemplo, el ITESO en México. Y pues más o menos sobre eso voy a estar platicando. Y nada más como asterisco ahí, pie de nota, cuando yo hable de ciencias probablemente voy a hablar de MINT, o sea, matemáticas, ingeniería, ciencias naturales y tecnologías. Entonces normalmente no estoy aglomerando ciencias de la salud, ciencias sociales, pero pues es un poquito la costumbre, porque estoy en ingeniería. Entonces, bueno. Y pues sí, entonces estoy muy emocionada de platicar con ustedes, porque creo que al final para mí esto es platicar un poquito sobre nuestras curvas de aprendizaje. Yo les puedo traer un poquito de mi experiencia como estudiante acá, pero también como docente, y pues sí, vamos construyendo y viendo qué sale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues primeramente muchas gracias a nuestras y nuestros anfitriones por esta invitación, y a todas y todos los asistentes por darse el tiempo para poder charlar a esto. Yo soy Jorge Valente, profesor del DESO, el Departamento de Estudios Socioculturales, y también soy coordinador ejecutivo de un laboratorio que pertenece, está adscrito a ese departamento, que se llama Moira. En Moira trabajamos narrativas, es un laboratorio, es un espacio de investigación-creación donde trabajamos el diseño de narrativas transmedia. Tenemos líneas muy concretas y justamente a partir de este punto es donde yo articularé la charla, que tiene que ver con la parte de aprendizaje.
porque por un lado está la dimensión de una asignatura, que también soy profesor de medios y lenguajes 3, donde justamente nos estamos cuestionando cómo a partir de todos los procesos multisensoriales, multimodales, también nos apoyamos de cierto modo de la inteligencia artificial como una herramienta, pero también se vuelve un punto de reflexión. Y por otro lado, bueno, esta dinámica que es más de aula, con un programa, con una planeación, justamente para una asignatura. Está la otra dimensión como desde el laboratorio, donde la dinámica totalmente cambia, porque aquí ya los alumnos se convierten más que nada en becarios, se convierten en voluntarios, y la misma dinámica nos lleva justamente a una aproximación distinta a la inteligencia artificial. Entonces me parece pertinente, y bueno, yo es lo que estaré compartiendo, estas dos dimensiones, que es algo que nos coloca justamente como departamento en estos escenarios. Gracias, mil gracias. Pues ya escucharon quiénes son nuestros sembradores de semillitas, charladores iniciales, y evidentemente seguramente más de alguna va a querer decir algo, y con muchísimo gusto les escucharemos, porque de eso se trata, ¿no? de que entre todos crezca esto. Yo quisiera así como decir una cosa logística y después dar paso al asunto, pues ahora sí temático, ¿no? La cosa logística es que cada uno de nuestros sembradores de semillitas va a tener 5 o 6 minutos en una primera ronda inicial. Después de esa primera ronda inicial, yo trataré de hacer como una recuperación para aventarles pullitas para que la segunda vuelta fluya. Tendremos otra segunda vuelta, y una vez terminando esa segunda vuelta, micrófono abierto para que cada quien pueda aportarnos sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes, sus críticas, reflexiones, todo lo que desee. Y en ese sentido ya me arranco para no hacerla larga. Contexto, ustedes se acuerdan, 1 de diciembre de 2020, ¿qué? ¿22? Más o menos, empieza el pánico moral porque se hace público el asunto del mítico ChatGPT. Esa es la fecha de lanzamiento, y ay caray, ¿qué está sucediendo aquí? Algo está pasando. Por ahí a vuelta de año, en enero tuvimos un foro de reflexión, me acuerdo ahí en el edificio, en el D, en el auditorio debajo, el D1. Yo nunca había visto tanta gente junta, porque todos teníamos la inquietud de saber qué estaba pasando con esto, ¿no? Se dio una especie como de pánico moral, ¿no? Es decir, los alumnos van a copiar y todos van a estar poniéndonos cosas, haciendo plagio, y van a hacer cosas ilegales, y etcétera, etcétera, y no me voy a dar cuenta, y todo, una especie como de pánico moral realmente. Empezamos a buscarle, a charlar con colegas, con estudiantes, a leer lo que sacaba la prensa, etcétera, y nos damos cuenta de que hay una combinación muy interesante de fascinación por lo que la tecnología puede lograr, pero también de un miedito que se origina por desconocimiento. Pues muchos de nosotros, y yo tengo 57 años, así que calcúlele, muchos de nosotros no crecimos con eso. O sea, para nosotros la tecnología consistía en darle vuelta al disquito del teléfono, ¿no? Era así como, o apretarle la pausa rápido en la grabadora, ¿no? Esa era nuestra tecnología. Entonces, muchos crecimos con otro tipo de tecnología, con otro tipo de cosas, y como docentes nos ha llevado a distintos tipos de retos, sobre todo en cómo aprendemos nosotros, pero sobre todo cómo le hacemos para que nuestros estudiantes aprendan. Que aprendan, bueno, ya veremos ahorita más. Y tengo que decirlo porque si no lo digo reviento. Acabo de enterarme de que una de las revistas famosas de este editorial, Elsevier, que ustedes saben que es holandesa, ¿no? De alto prestigio, de alto costo, etcétera, etcétera, le acaban de cachar, seguramente ya lo vieron por ahí en las notas, le acaban de cachar que uno de los artículos que publicó una revista del Elsevier inicia con: claro, aquí te voy a una sugerencia de introducción para tu artículo. O sea, no tuvo ni la decencia de cortar la recomendación que le hizo el GPT para su introducción de su artículo que esta persona presumiblemente escribió. Entonces, eso sirve para añadirle gasolina a las preocupaciones del plagio y de la deshonestidad. Sin embargo, si lo vemos, y ya con esto me callo, si lo vemos de una forma más proactiva, más propositiva, y más de ver cómo le hacemos para utilizar la tecnología en torno al aprendizaje, creo que estaremos en mejor forma, ¿no? Irnos acercando por ahí.
Entonces, ya dije lo que tenía que decir, le paso el micrófono a Claudia, 5 o 6 minutos para que nos aviente el primer bocado. Muchas gracias, Juan Carlos, y voy a aprovechar este antecedente que estás presentando para algo que yo sentí en esta incursión de la herramienta, que no era nuevo, sin embargo se popularizó en este periodo, y que lo sentí un poco como nos sucedió en la pandemia, que ya lo veíamos por ahí, ahí viene, y cuando llega nos toma con la cuestión de aprender de un momento a otro cómo cambiar las prácticas a través de incursionar en videollamadas, herramientas tecnológicas, dinámicas a la distancia, y el aprendizaje fue paralelo entre estudiantes y profesores. Y aquí entramos similar, o sea, fue así como, ahí viene, ya está aquí, y el aprendizaje está siendo paralelo también. Entonces, pues estamos nosotros cuestionando nuestras prácticas, pero también los estudiantes están, pues, experimentando, ¿no? ¿Qué es esto de, a veces no es necesariamente aprendizaje, sino facilitar el resolver lo que requiere, que es el asunto de entregar actividades, pero también, pues ahora que ya pasó esa novedad, pues sigue ver cómo vamos a enriquecer, que esto no va a pasar, ¿no? Como la pandemia, sino que viene y se va haciendo cada vez más la necesidad de capacitarnos en ello. Y para muestra, pues encuestas que han presentado, y uno tiene que ver la fecha y casi que la hora en la que presentaron esa encuesta, porque cambia la dinámica muy pronto, ¿no? Entonces, en las que consulté, que eran de octubre de 2023, por ahí los porcentajes iban variando, pero pues hablaban de un porcentaje, como ya podemos imaginar, en la educación superior alto respecto a quienes han usado, y la frecuencia de uso también cambia, pero pues hablan de un 74% más o menos de quienes lo han usado, ya sea de forma cotidiana o que lo conocen, y la tendencia es pues que siga aumentando. Y entonces, a diferencia de lo que pasó con la llegada de internet, donde fue más paulatino, aquí vemos que de pocos meses acá pues la tendencia es al uso, y lo interesante aquí es el entusiasmo que despierta lo que viene. O sea, sí, la amenaza, los riesgos y todo, pero hay mucha tendencia a imaginar cómo puede todavía hacerse un uso o enriquecer este uso para generar mejores prácticas. Entonces, bueno, pues ver ahí desde una perspectiva más positiva, para no caer en esta parte de lo que implica también esta posible amenaza. Entonces, por ahí en estos reportes que consulté, 3 aspectos que señalaban como el uso que se le querría dar es esta parte, y me llamó la atención, de fortalecer el compromiso de aprendizaje. Entonces, bueno, por ahí también es como una vía para utilizar estas inteligencias artificiales para la parte de engancharse con ello, y sobre todo la interacción, que también es un punto por ahí que puede ser positivo si lo sabemos utilizar. También hay mucha perspectiva respecto a la transformación de los métodos de aprendizaje y ser más eficiente. Y entonces aquí viene el caso de estas preguntas que nos hacemos, si en realidad estamos reproduciendo las prácticas para los fines que acostumbramos, como en mi caso de la escritura, a que aprendan a redactar correctamente, o vamos un paso más allá, la redacción la vamos a poder resolver, y la ortografía y todo eso, pero entonces la parte de la generación de ideas, la parte de cuestionarnos lo que dicen las ideas, la parte de generar una voz autoral por parte de los estudiantes. Y entonces ahí pues se vuelve más interesante pensar en la comunicación escrita como un elemento de contenido y no un elemento de técnica de escritura. Pero bueno, en la práctica sabemos que no sucede así, y que a veces pues en el ideal tenemos este imaginario de que estamos usando estas herramientas para aprender, y en la práctica vemos que estamos subutilizándola, o a veces generando malas prácticas, porque pues tal cual lo genera y lo presenta incluso para opiniones, ¿no? A ver, presenta tu opinión, tu reflexión, tu autoevaluación, y ves que es como el de Elsevier,
Sí, lo que aquí está el resultado, ¿no? Y entonces te presentan la estructura clásica del GPT, así, En resumen, ¿no? Los desafíos, o sea, todas estas palabras que ya sabemos que están ahí presentes en los resultados, y entonces pues ahí es donde surgen más dudas que certezas de si estamos utilizándolo o subutilizándolo y cómo hacer para desarrollarlo de manera óptima. Entonces, bueno, lo positivo es que hay entusiasmo por aprender y pues el reto me parece que está en la capacitación en cuanto al uso como estudiantes y el uso como docentes, porque pues la intención es que se use más allá de responder preguntas como lo haríamos en una consulta en la web, sino que se utilice para pues los fines que la segunda ronda me gustaría plantear, que serían esta parte de los beneficios. Muchas gracias. Con Natalia, directo. ¿Ya me toca? Ok. Bueno, pues por ahí, como les decía al inicio, mi acercamiento va a ser un poquito más personal, entonces mis fuentes son yo y lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, lo que ocurre a mi alrededor han sido, pues, al mismo tiempo la Uni de Stuttgart y el ITESO, ¿no? Entonces, muy simultáneamente. Acá estoy como estudiante y en el ITESO como docente. Pero lo que me parece muy interesante es que lo que yo he visto como reacción en el área de las ciencias, como les mencioné al inicio, ciencias MINT, es un poco este pánico del que como que seguimos escuchando, pero también es como un poco prohibitivo. Entonces, en lugar de plantear o que haya alguna emoción que uno esperaría, ¿no? Como de, ok, hay gente que se dedica a ciencia, nuevas tecnologías, que se emocionan sobre esto, hay un poquito de pánico. Yo creo que también tiene que ver un poco en la desconfianza hacia los alumnos y las nuevas generaciones, que creo que es algo normal, ¿no? En mis tiempos esto se hacía diferente, ¿no? Y siempre mejor antes. Pero me parece que hay poco contenido nuevo aquí. Entonces, por eso me parece muy refrescante la idea del ITESO de, bueno, vamos platicando, vamos construyendo entre todos y sobre todo recordando que hay una curva de aprendizaje para todas las tecnologías nuevas. Entonces, esta curva de aprendizaje la estamos teniendo entre todos. Y por ahí, pues, me gusta recordar a Fer Villalobos del PUI, que dice pues, que la inmediatez nos están matando. Entonces, yo creo que lo que está pasando un poco con estas tecnologías de inteligencia artificial, que creemos que inmediatamente nos va a resolver el trabajo o la escuela o cualquier área. Y no es cierto, porque son herramientas al final que tenemos que aprender a usar. Y por ahí también me parece importante entender o plantear esto desde ahorita, que no, al menos a mí no me parece que sea súper importante hablar de las cuestiones técnicas, o sea, abrir la caja negra del algoritmo tal cual. Me parece que es importante entender los riesgos, saber pues que hay sesgos, porque la información se toma de ciertos lugares, etc. Pero pues yo no sé cómo funciona el celular, ¿no? O sea, sé que hay una batería, sé que la pantalla, esto, pero no sé cómo funciona. No puedo desarmar un celular y decirte cada parte funciona así. Tengo nociones. Entonces creo que también se habla mucho de la democratización de las tecnologías, pero luego se sobreexige un entendimiento de estas nuevas tecnologías. Y no sé si es un poco tal vez como esta sobreexigencia de entenderlas por este pánico que está existiendo, como bueno, es que esto nos va a cambiar la vida y tenemos que entenderlo súper bien porque, y digo, no sé si a lo mejor no ayuda que sea un tema como muy recurrente en la ciencia ficción, la inteligencia artificial, sobre los humanos, contra los humanos, tal vez por ahí hay algo, por ahí colectivo que no nos ayuda tanto a abrazar estas nuevas tecnologías. Y pues sí, entonces ahí en la siguiente ronda lo que me gustaría plantear un poco es son dos cosas. Primero, el uso de las tecnologías y luego el uso de los seres humanos como recurso en los trabajos. Y pues sí, entonces creo que hasta ahí puedo dejar ahorita, y en la segunda ronda tengo todavía unos cuantos puntos por presentar. Gracias, Natalia. Como este debate del otro día, en tu bolsa de tiempo te quedaron como 2 minutos, así es que vas muy bien. Ok, excelente. Gracias. Muchas gracias. Para poder identificar la inteligencia artificial a la que nos referimos, o por lo menos desde el lugar desde donde yo me voy a
o lo voy a hacer, tiene que ver con las inteligencias artificiales generativas. Porque, bueno, en la unidad académica a la que nosotros pertenecemos, hablo nosotros porque por aquí hay colegas también de esa UAP, estudiamos los lenguajes, las interfaces y las audiovisualidades. Entonces lo que nos interesa pues son todos estos sistemas de representación y también las violencias que de repente, o los sesgos que ahí pues invisibilizan ciertas representaciones. Toda la parte simbólica es como el centro o el objeto en torno a ello. Entonces por ahí están como todas estas discusiones a nivel academia, y me sumo también a esta discusión que no solamente inicia con este conversatorio, sino que viene de los otros dos, que tiene que ver con, por un lado, quienes ven como una amenaza, luego quienes ven como un área de oportunidad, y eso incluso también es rico para campos como el nuestro, ¿no? Que estudia la comunicación, la cultura, porque justamente de dónde viene el miedo a la tecnología o por qué se le está viendo esa área de oportunidad. Y de ello subyace pues el tema de la comunicación, también cómo se cambian estos esquemas o estos procesos comunicativos entre las personas y un algoritmo, el algoritmo que fue programado por personas, y justamente es indudable que cualquier tecnología de entrada pues va a tener este tipo de cambios, y como decía Claudia hace un momento, lo que pasa es que ahora los cambios son como más rápidos. Entonces también eso no nos da tiempo a estudiar con detenimiento y pues ya vamos como muy atrasados en cuanto a esas preocupaciones. Decía en mi presentación que hay dos dimensiones ya para aterrizar en términos de aprendizaje e inteligencia artificial, particularmente las generativas, de las que yo quiero hablar. Por un lado, lo que ocurre en el salón de clase a través de la materia de medios y lenguajes 3, y por otro lado lo que ocurre en un espacio que es más como un proyecto especial, un laboratorio donde la dinámica cambia, la dinámica de aprendizaje por supuesto. Empiezo por este último con una experiencia que justamente realizamos hace un año, y esa experiencia se cerró justamente en este lugar, que fue una charla sobre la cineasta Liz Gilblache, que para ello surge la idea de hacer una activación lúdica en la asignatura de medios 3, pero posteriormente lo llevamos a Moira porque queríamos como hacer una experiencia más inmersiva, utilizando pues todas los capitales que existían, en tanto el acervo de la biblioteca y la preocupación temática que tiene que ver con esta cineasta que fue borrada de la historia, pero que poco se sabe, y en la biblioteca sí se cuenta con un acervo pues muy rico justamente en esa historia que pues fue borrada o que casi no aparece. Entonces lo que hicimos es una serie de pistas para que las personas fueran navegando aquí físicamente en la biblioteca entre los libros y películas e ir acumulando como puntos al mismo tiempo que se van enterando de la historia de Liz Gilblache. Para esto, como todo era lúdico, estamos hablando de hace un año que la inteligencia artificial y todos los desarrollos generativos pues estaban como apenas incipientes. Hubo una experiencia muy interesante que tiene que ver justamente con cuestiones de comunicación, igual en una capa como muy sencilla, pero tenía que ver con que queríamos de cierto modo traer a Liz Gilblache como a la mira para dar las instrucciones de este juego. Entonces una de las estudiantes que se encargó de hacer las ilustraciones se las pasa a otro estudiante y se encargó de hacer como la sincronización del audio con las indicaciones, y por ahí había una situación de que pues, como todos estos desarrollos son anglófonos, no daba con los morfemas, no coincidía la sincronía. Entonces descubre el estudiante que si se paraba por sílabas, como que ya el tono se asemejaba más al español nuestro, ¿no? Entonces eso creo que también tiene unas implicaciones. Hablo de una dinámica más ya fuera del aula, donde había más tiempo de pensar, de prueba-error, pero que creo que también estos acercamientos evidentemente los estábamos haciendo como meramente una herramienta, ¿no? No había todavía un punto de reflexión de qué es lo que dejaba atrás, sino que todo esto viene ya después con una sistematización que pues toca al laboratorio hacer, y que justamente pues, es una de las preocupaciones ya en términos de punto de reflexión, de analizar, porque hasta ahora la experiencia ha estado más centrada en el uso como herramienta, pero seguramente con las líneas que tenemos en el laboratorio, pero también con las preocupaciones de la unidad académica básica, pues va por allá, tenerla en cuenta
precisamente por todos los sistemas de representación. Mil gracias. Bueno, ahí van esas fueron las primeras semillitas. Vámonos a las segundas semillitas. Y las segundas semillitas tienen que ver con, y es un poco la síntesis que yo intento hacer, con prácticas. O sea, ¿qué hacemos realmente? Porque sí, decir, bueno, sí, le tenemos miedo, o le tenemos cierta aprehensión, o le tenemos franco cariño y vamos a entrarle, o nos parece que esto, nos parece que el otro. Está muy bien, es una muy buena introducción al asunto y creo que todos hemos pasado por allí. Pasamos así como que de la sorpresa a la fascinación, a la preocupación y ya veremos qué otra reacción tenemos. Pero ahora vamos entrando a las prácticas, o sea, ¿qué hacemos realmente? ¿No? Decía Claudia hace un momentito que estamos un poco en esta tensión entre la técnica, utilizar las inteligencias artificiales como técnica, como algo que me ayude o como sustituto de contenido, que ya no pasa por mi cognición, sino que es simplemente copiar e incluso mandarlo a la revista, ¿no? Así claro, con mucho gusto te va a dar tu recomendación. Este asunto de la inmediatez que ya decíamos, este asunto del el famoso prompteo, ¿no? Esa indicación que se le da al GPT, que es el más famoso de todos. Tengo que decir una cosa aquí. Estaba revisando datos el otro día y evidentemente la aplicación de inteligencia artificial más usada en el mundo es ChatGPT. Eso es indiscutible. Lo interesante es el segundo lugar. No sé si alguien sepa cuál es el segundo lugar. El segundo lugar a mí me sorprendió, seguramente habrá gente a quien no le sorprenda. Se llama Character AI. Y Character AI es para generar personajes o voces. Entonces es como un otro enfoque como más lúdico en mi forma antigua de ver el mundo, y ya después el bar de todos los demás. O sea, qué interesante que el segundo lugar de utilización en el mundo sea para crear personajes, no para meternos a plagio y a estas cosas que todo el mundo nos apanica, ¿no? No sé si me doy a entender. Muy interesante este tipo de asuntos. Bueno, aviento la primera provocación, bueno, no sé qué número de provocación sea, una provocación que tiene que ver con ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es la utilidad de ello? ¿Nos sirve para sustituir mi proceso cognitivo? Pues estamos amolados. ¿Nos sirve para que me dé recomendaciones de cómo hacer cosas? Bueno, y es una utilización más sensata. ¿Me sirve como para que me genere prácticas de aprendizaje? Y estamos en otra cosa, etcétera, etcétera. Quisiera pedirles que vayan pensando cuál es lo que nos van a comentar en torno a sus prácticas, qué es lo que cada uno de nosotros está desarrollando. Yo confieso que utilizo muchísimo para que me ayude a codificar. Tengo muchísimos datos sueltos y lo que le pido es, con base en estos criterios, ayúdame a codificar esto. Y sale porque sale rapidísimo. Es una aplicación como tal. En ese sentido va la segunda ronda. Por favor, vayan pensando qué nos va a comentar en un momento más. La segunda ronda de semillitas. Dicen en el campo que el que no hace segunda no es buen labrador. Entonces, por favor, Claudia, asegúndenos. Gracias. Voy a apropiarme del rol del debate y candidatos, mostrarles. Entonces, bueno, a propósito de lo que mencionas de para qué lo usamos, en uno de estos estudios de qué hacemos con estas inteligencias artificiales en la práctica de la educación superior, menciona que los dos usos más constantes es el de generador de ideas, y el de crear conceptos. Entonces, ese es como lo que más aparece en el uso constante. Y de ahí, pues bueno, vienen estos cuestionamientos si lo estamos en la práctica cotidiana en nuestras clases subutilizando o como estudiantes subutilizando también, como respondiendo preguntas o copiando nada más los resultados, siendo que cuando vemos recuentos o casos de quienes están utilizando en la educación superior las inteligencias artificiales, pues rebasan estos usos y se van a la parte, en el caso de la práctica docente, como ámbito de evaluación, de seguimiento personalizado, de ver dónde están los niveles de cada uno y hacer prácticas en función a cada uno de esos niveles, en la parte de retroalimentar. Entonces, bueno, eso es desde la parte de la práctica docente. Pienso que nos falta pues, esa formación para ir haciendo o sacando provecho cada vez más a estas herramientas. Y bueno, tiene pues potencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gustaría colocar
tres de los que identifico que puede propiciar un ámbito que trabajamos mucho en la asignatura de manejo de información y en comunicación oral y escrita, que es currículo universitario, por lo que es para todos y que implica el pensamiento crítico. Y en ello está desde la parte de hacer preguntas. Y entonces podemos utilizar estas herramientas para generar preguntas complejas y a partir de la respuesta cuestionar esas respuestas. Desde las fuentes que utiliza, desde cómo presenta la respuesta, desde si tiene algún sesgo la respuesta, y con ello, bueno, podemos también trabajar la parte de la argumentación, generar discusiones y generar esas pues perspectivas y buscar esas perspectivas, contrastar con otras fuentes, porque pues sabemos que tiene limitaciones y lo hemos visto, sobre todo el uso de herramientas gratuitas y las más populares como el ChatGPT, puesto que hay otras, como hay una que se llama Consensus, AI, que está más hecho para la academia, y entonces también por eso podemos prepararnos en decir, estas son las herramientas, e invitar a los alumnos a utilizar otras herramientas, ¿no? Así como los invitamos a utilizar fuentes especializadas y no lo que dice el blog de alguien no especializado. Entonces lo mismo en el ámbito de los contenidos de estas herramientas, y con ello pues ver cómo esa generación de preguntas y respuestas pues puede ser una buena práctica en clase, incluso cuestionar qué fuente te generó. El otro día me buscó una colega para que le buscara unos artículos y bueno, saqué mis mejores recursos de búsqueda avanzada y no di, y resulta que te presentaba un nombre cuando el nombre del autor y el tema, o sea, no tenía nada que ver, cuando veías que el nombre era de un futbolista en un caso y el otro era el nombre de un político, y luego un tema que nada que ver. Entonces en realidad pues bueno, era una generación automática, y entonces le dices a la inteligencia artificial, genérame un documento con referencias, y pues te echan sus referencias, ¿no? No te dice si sabe o no sabe, le dices, a ver, genera esto y hay unas siglas y las siglas no tienen nada que ver. Entonces el riesgo aquí está en que pues te presenta la información pero no te dice aquí hay una duda respecto a esta información, sino que ya va en responsabilidad de quién usa esa información para saber si sí o no es válida. Y entonces ahí es donde pues tenemos que aprovechar esto para que los mismos estudiantes cuestionen lo que les está generando. Y pues mi conclusión siempre es que independientemente de la facilidad que nos representa el hecho de que tengamos este tipo de herramientas, si no tienes el conocimiento y la cultura suficiente y el acercamiento a estar informado, pues entonces no vas a reconocer cuando hay un error o cuando hay un sesgo o cuando hay algo que no corresponda. Entonces, pues más allá de nos va a quitar la chamba, nos va a quitar como esta parte de nuestro rol de pensadores, pues no, finalmente es como un apoyo y pues bueno, es cuidar de ello y también pues reconocer que a veces lo vemos y a veces no lo vemos, como en la parte de los sesgos, donde a veces, y les presenté la otra vez que nos reunimos para desarrollar estas ideas, el ejemplo de unos estudiantes de comunicación que hicieron o tenían que hacer un guión y pidieron a la herramienta que presentaran era el tema, que en un tema presentaran un guión sobre fútbol americano y en otro sobre crimen. Y entonces, pues claro que el fútbol americano eran anglosajones, era una universidad gringa y estaban en un entorno como de ese tipo. Y el de crimen, pues iba en los latinos y estaba en un barrio latino y demás. Y entonces dices, bueno, se reproducen esos sesgos y entonces, ¿cómo hacer para romper con eso, darnos cuenta de ello y generar algo que sea aprovechado para el aprendizaje de forma... como hacerlo patente en las clases para que eso dé ocasión de generar estas buenas prácticas con el uso de las herramientas. Muchas gracias.
gracias. Pues Natalia, tienes tus minutos más lo que te guardaste. Venga. Perfecto, muy bien. Bueno, pero ya antes de empezar, creo que también vale la pena mencionar que, sobre todo, creo que el uso de la inteligencia artificial, como que lo más popular es los llamados LLM, que es Large Language Model, que básicamente son para generar textos. Entonces, creo que eso, al menos en mi caso, es sobre lo que voy a hablar, o las herramientas como con las que he tenido contacto yo y colegas, porque sobre todo lo que hacemos, y a mí me parece que las inteligencias artificiales en ciertos casos están como sacando algunos o magnificando algunos problemas que ya estaban ahí, o sea, unos síntomas que eran como medio evitables, pero creo que ahora ya es muy obvio que tenemos ciertos problemas, sobre todo en el área de las ciencias MINT. Y lo digo porque la mayoría de mis compañeros y yo lo que hacemos es hacer búsqueda de conceptos, explícame esto, relacióname estos dos conceptos, todo lo que tiene que ver pues básicamente con pues ciencias básicas, digamos, física, química y matemáticas. ¿Por qué? Porque al menos la crisis que yo veo es que los textos científicos son poco entendibles, y no son poco entendibles nada más para quienes no estudian ciencias, es para quienes estamos adentro. Entonces hay veces que un artículo de 3 páginas te toma toda una tarde entenderlo, leerlo, saber qué está ahí, ¿no? Entonces es una tarea, es una labor que toma demasiado tiempo. Y yo creo que por ahí es como uno de los síntomas que tal vez por ahí, no sé, como que es lo más urgente, pero escondidos tras este pánico de no, ahora todo el mundo va a generar todos los textos con estas herramientas, no sé, como que el pánico se enfoca en esto y no en el síntoma que ya tenemos. Oye, pero pues la gente ya no se va a los textos tradicionales para que se explique un concepto, se va a estas herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué te lo parafraseas y le dices, oye, dame más ejemplos, te dan más ejemplos, etcétera, etcétera? Por ahí creo que es algo como interesante, al menos en mi área. También para el área de programación, digo, es muy fácil programar con las inteligencias artificiales. Yo lo hago muchísimo, me la paso platicando para generar un código, platicando con ChatGPT sobre todo. Y lo único que me parece importante, tras todo este pánico de nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a tener que regresar, no sé, de piedra y la inteligencia artificial va a andar libre por la tierra, pues es que no tiene una lógica física. La inteligencia artificial no entiende de, ok, velocidades negativas o temperaturas Kelvin negativas o tiempos negativos, no entiende esas cosas, incluso cosas contextuales como esto, ¿no? Oye, dame fuentes para este tema. Te inventa fuentes porque dice, bueno, como que el título suena bonito, déjale pongo aquí un autor, mira, tiene sentido. Y claro, tiene sentido para la herramienta, pero no tiene ese sentido como contextual, físico. Entonces creo que ahí es como, pues para quienes están muy asustados, al menos ahí todavía no nos gana. Y en la cuestión creativa creo que también se usa como una herramienta, pero no creo que sea una fuente de creatividad. Ahí luego me corrigen, por favor. Y al menos en la cuestión de las ciencias, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que preguntar es también como trabajadores o como estudiantes es qué queremos dejar de hacer o qué parece que la gente está queriendo dejar de hacer y por qué. Porque qué queremos dejar de hacer es, por ejemplo, acudir a textos viejísimos, a artículos que son muy difíciles de comprender. ¿Por qué? Pues porque tenemos curiosidad, queremos aprender. Entonces, si la opción es, ok, déjale pronto la herramienta, déjame paso 5 horas tratando de entender un artículo, creo que la gente va a optar por esta herramienta, ¿no? Y por ahí, bueno, decir que tampoco es una panacea, sobre todo para el aprendizaje, es una tecnología. Entonces me voy a robar un comentario que salió, creo que fue el episodio del miércoles del podcast El Café de la Mañana de Reforma. Pues es como Patricio, ¿no? Cuando en Bob Esponja tiene una computadora y dice, no, espera Bob Esponja, tenemos tecnología, y agarra la computadora para romper algo, ¿no? Entonces
hay que saber usar las tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí es la curva de aprendizaje que como que reitero mucho a mí misma y también a mis alumnos. Y también mientras estamos usando las herramientas, creo que hay varias preguntas que como que empiezan a surgir, por ejemplo eso, ¿no? ¿Qué queremos dejar de hacer? Redactar, al parecer, o acudir a textos viejos, a artículos científicos, pero pues por ahí creo que un poco la pregunta que va a un lado es a qué cosas no les encontramos sentido, y creo que al menos últimamente en las ciencias MINT a lo que no le encontramos sentido es a redactar páginas y páginas y páginas de texto que parece que sirven nada más para llenar un requisito y que no parece que sea el vehículo más eficiente para llevar ideas. Entonces, ahí se supone que nosotros somos los creativos, ¿no? Quienes estamos como en estas áreas, y al parecer no. Entonces, por ahí creo que es como una oportunidad muy grande de reimaginar cómo hacemos ciencia y cómo comunicamos ciencia. También porque las exigencias cada vez son más complejas. Entonces, tenemos algo ahí respirándonos en el cuello, que es pues el cambio climático, y con eso ya hay un montón de cosas. No vamos a dejar de usar, por ejemplo, electricidad, entonces hay que pensar en maneras mejores de generarla, de almacenarla, etcétera, etcétera. Ok, queremos reducir nuestros impactos, pues tenemos que ponernos entre todos de acuerdo para usar menos recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ponernos todos de acuerdo, nos hace falta algo, y creo que ahí la inteligencia artificial es lo que me gusta, que está como resaltando esa falta de, como esas brechas de comunicación. Hay algo que también me parece interesante, que es para qué cosas no tenemos tiempo y para qué estamos usando la inteligencia artificial. Que para qué cosas no tenemos tiempo, pues para pasar 5 horas leyendo un artículo de 3 páginas, pero también me parece que no está tan chido que como que no tenemos tiempo para lo creativo. Entonces, como que acudimos a algunas, por ejemplo, a lo que mencionabas, al Character AI, a este tipo de plataformas generativas de inteligencia artificial, porque creo que a todos nos gusta crear. Entonces, sentirnos creativos, ponernos a imaginar, crear algo físico o algún texto, lo que sea. Entonces, parece que también como que forzamos esa creatividad que debería ser tal vez un poquito más hobby, un poquito más recreativa dentro de las inteligencias artificiales. A mí me parece, claro, todo esto hablando desde mi entorno súper científico, ¿no? Y lo que estoy viendo en mis colegas. Y por ahí creo que hay 2 escenarios que, hablando de esto de como productividad, para qué tenemos tiempo, para qué no tenemos tiempo, hay 2 escenarios que me parecen interesantes, y uno me gusta y el otro no me gusta. Creo que tenemos niveles de productividad muy altos en general. Entonces, dentro de estos 2 escenarios, el primero es pasar el mismo tiempo en los trabajos, o sea, estar sobretrabajados para hacer más cosas. Como ya tenemos estas herramientas, entonces podemos hacer más en el mismo tiempo. A mí lo que me gustaría es, bueno, vamos manteniendo los niveles de productividad, es decir, hacemos más o menos las mismas cosas, se cumplen los mismos objetivos por semana, por día, como sea, pero como ya tenemos todas estas herramientas, pues les dedicamos menos tiempo. Y creo que ahí me parece una oportunidad y como algo que nos puede tal vez emocionar, más que darnos miedo de, oye, ok, a lo mejor ya puedo tener más tiempo para, no sé, para salir, para tener hobbies, para ser creativo, en forma de hobby o de forma recreativa. Y pues sí, creo que ahí hay que replantear lo que hacemos, cuánto hacemos y por qué hacemos tanto, porque también me parece que hay una sobreproductividad cuando personalmente creo que la cuestión que es muy urgente es el cambio climático, pero la generación, por ejemplo, de, no sé, un iPhone con otras 15 cámaras, pues no me parece como que sea tan urgente, o como que la tecnología me parece que debe, o la producción de tecnología me parece que debe de calmarse un poco, o sea, como que esta inmediatez de lo siguiente me parece un poco peligrosa, sobre todo porque conlleva uso de recursos materiales. Ya metí la palabra material, como estudio ciencia de materiales tenía que hacerlo, y pues sí, entonces creo que ahí quedan algunas preguntas que me gustaría escuchar también la respuesta de quienes están ahí. Bien, gracias, Natalia. Jorge.
Bueno, creo que también se identifica regreso en el campo en el cual nosotros estamos como probando la tecnología, como una ilusión de la inmediatez y de que en poco tiempo puedo generar como un mundo súper maravilloso, ¿no? Como así ha ocurrido, por ejemplo, en la industria cinematográfica, que ya de hace tiempo se utiliza la inteligencia artificial pues, para rejuvenecer personajes, para cambiar escenarios temporalmente, pero eso no significa que por lo menos a la escala universitaria va a ocurrir en una sesión en una materia. Eso nos hace pensar entonces que la inteligencia artificial, y por lo menos a la escala que tenemos actualmente, en versiones beta o gratuitas, o también por ahí pues atraviesa la parte de la brecha tecnológica, pues no lo vamos a lograr con los recursos que tenemos disponibles ahora mismo. Eso nos hace pensar que, o más bien identificamos que nos lleva a los oficios clásicos del editor. Por ahí lo platicábamos en nuestro primer encuentro, que no nada más es poner la instrucción, sino con la instrucción luego tienes que regresar a hacer el oficio clásico de editor para que detalladamente vayas identificando dónde están los sesgos, ¿no? Y esa es chamba que muchas de las veces luego no queremos hacer porque pues ahí es donde se cae esta ilusión, ¿no? Creo que también eso pues se atraviesa estas dimensiones que ya se venían platicando en los otros conversatorios, que es que las herramientas las utilizo para aprender con las herramientas, aprender en las herramientas y también aprender para consumir estas herramientas, que creo que son tres dimensiones súper distintas. La primera es que todos tenemos el acceso para aprender de cualquier tema utilizando creativamente la herramienta, pero solo algunos tenemos la oportunidad de formarnos justamente en los códigos, en la comunicación que se establece utilizando las herramientas. Y lo más difícil es el aprender para consumirlas, ¿no? Para poder distinguir cuáles, qué cuestiones pues, están aquí que son falsas y que incluso también tienen unas consideraciones éticas que poco hemos hablado de eso, pero me parece también muy pertinente. Y bueno, creo que eso nosotros hemos distinguido a nivel también de lo que ocurre en las clases, ¿no? Que de repente nos desilusionamos porque la herramienta no lo hace todo, no lo hace como la película que yo vi, sino que yo tengo que luego cuestionar la instrucción o cuestionar los criterios que utilizó la inteligencia para poder llegar a esta, por citar un ejemplo, a esta lista de palabras para que yo pueda hacer un guión, o a esta lista de planos que me permitan dar un primer corte de edición. Particularmente hablo del objeto que nosotros nos interesa en la asignatura de Medios 3, que es el montaje audiovisual, que por ahí antier Adobe, la compañía Adobe anunció que va a empezar a monetizar videos, les va a pagar entre $7 y $13 del público final, porque ya se está metiendo pues, con problemas de derechos de autor. Entonces, para todos estos videos que se van a generar con inteligencia artificial, pues necesita hacer como que esta recolección. Y aquí me gustaría dejar como la pregunta, en qué medida nosotros vamos a colaborar justamente para tener como más apertura de lo sesgado que está actualmente pues, toda esta representación, ¿no? Tendríamos la oportunidad, si al monetizar también se nos estaría cancelando ciertas cuestiones. Lo veíamos, por ejemplo, en un ejercicio de Medios y Lenguajes 3, cuando, pues ya sabe, la dinámica de inicio de presentarnos. Por ahí se nos ocurrió que mientras un estudiante se presentaba, el otro iba armando un prompt con la presentación para que nos generara una imagen. Pero todas las imágenes eran como muy preciosistas. No sé si han visto estas imágenes de los niños en África, que en algún país de África, porque normalmente eso es lo que pasa, o en cualquier país de América Latina, que tiene como que estas esculturas de reciclado, ¿no? Por ahí yo leía que son muy preciosistas, ¿no? O sea, por ahí está la parte de la pobreza, pero la inteligencia artificial la hace ver muy bonita, ¿no? Como con este romanticismo de mira al niño que con sus recursos crea esta artesanía. Pero pues no es cierto, esa es una imagen que por ahí yo leía en la entrada de uno de los artículos que son las imágenes que ahora se van a utilizar como antes se utilizaban con las frases motivacionales del código que mandaban por ahí. Entonces creo que también tiene que ver justamente con cómo estamos utilizando estas piezas que surgen producidas por la inteligencia artificial y con qué fines comunicativos. Muchas gracias.
Pues ahora sí, vámonos al diálogo colectivo. Mil gracias por las aportaciones, Natalia, Clara, Jorge. Y yo quisiera aventar la primera idea en torno a esto. Y es que si utilizamos las herramientas de inteligencia artificial, vamos a hablar del GPT, que es como el más famoso, pero la que queramos, para promover aprendizajes, ¿qué aprendizajes estamos proponiendo? ¿No? A mí se me ocurre la primera, y ustedes, por favor, ahí están los micrófonos. A mí se me ocurre la primera, que es la escritura como sistemática, como estructurada. No me dejarán mentir, hay personas, y creo que yo soy uno de esos también, no me voy a excluir del grupo, hay personas que escriben como hablan, es decir, como va, con una formulación más o menos coloquial, sin mucho sentido académico. Sin embargo, cuando estamos escribiendo en un entorno académico, pues tenemos que escribir con este esquema. Entonces, a lo mejor un esquema que promueva aprendizajes de cómo se escribe, una premisa, otra idea secundaria, nos puede ayudar mucho. Es una práctica de aprendizaje. Hay otras que tienen que ver con, y perdón que lo particularice en mí, pero soy el que mejor conozco. Por ejemplo, yo soy muy rollero, creo que se nota. Entonces, si le digo, este párrafo que escribí de 8 renglones, por favor, ponlo en 3, la inteligencia artificial va a tomar todas estas ideas, las va a agrupar utilizando menos palabras para decir lo mismo. O gente que es muy parca, que escribe poquito, es decir, estas mismas ideas, pónmelas, pero en mucho, para poder expresar mejor. No sé si me doy a entender. Una herramienta que nos pueda permitir entender no el producto, sino el proceso de la escritura, esa es una de las cosas. En fin, yo ya hablé mucho, por favor, quien quiera compartirnos sus prácticas, sus reflexiones, sus ideas, o sea, porque si nos dejan el micrófono aquí seguimos hablando. Entonces, mira, ahí está la cámara. Bueno, también es una pregunta justamente en ese aspecto. Digamos que la redacción académica, cuando uno está haciendo pues una investigación, en el caso de un posgrado, pues requiere de un nivel pues complejo, realmente, o sea, no es cualquier redacción. Y en mi caso personal utilizo mucho, digamos, estas herramientas y he aprendido a redactar académicamente gracias a ellas, pero pues ahora es más bien una duda, inquietud que tengo, y es entonces, si bien ya se empezó a regular un poco lo que es el contenido de estas inteligencias, como hay muchas aplicaciones que ya sabes si lo es una inteligencia o no, ¿en qué momento se regula cuando se utiliza como una herramienta? Entonces yo le escribo como, ayúdame a redactar de mejor manera, y le doy el contenido, y me aseguro que no genere más contenido ni que quite, pero pues que lo redacte de la mejor manera. Entonces ahí estoy haciendo plagio o no, o cómo se está regulando eso. ¿Quién más quiere compartir? 2 o 3 y luego ya. Sí, sí. Buenos días, tardes ya. Soy maestro de arquitectura aquí en el ITESO, y viendo los adelantos que la inteligencia artificial nos presta a los arquitectos, he pensado que la inteligencia artificial va a hacer que los flojos sean más flojos y los inteligentes sean más inteligentes, es decir, va a acabar con la clase media intelectual. Es decir, porque si yo le digo a la computadora, hazme una casa de 2 pisos en color blanco, y los gustos de mis clientes son que les gustan las flores, les gustan las fuentes y les gusta el porcelanato blanco, pues la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Entonces, si tiendo a ser flojo, voy a darle instrucciones y la computadora lo va a hacer por mí, y me convertiré en un muy buen tomador de decisiones, no en un proyectista, en un tomador de decisiones, y elegiré entre 2 o 3 proyectos que me presente la IA, cuál es el que a mí más me gusta. Y los que realmente son aquellas personas que les gusta programar, darle los insumos a las computadoras, investigar cuáles materiales nuevos hay, dárselo como suministro a la computadora,
realmente pensando en un arquitecto programador, creo que será pues realmente quien sea el genio, el maestro, como hoy los programadores de computadoras. No obstante, va a ser un muy buen financiero, pero va a ser un muy buen programador. Entonces, esa es una reflexión que yo personalmente he hecho. Primero, saber si la comparten. Dos, si la comparten, pues me da pavor, porque entonces lo que vamos a hacer es, como siempre pasa, que hay poquitos ricos y muchos pobres, hay poquitos inteligentes y muchos mensos, mucho en buen castellano. Entonces, ¿qué va a hacer el ITESO? ¿Qué vamos a hacer nosotros como maestros del ITESO para evitar que esta clase media pensante a la que a lo mejor pertenecemos como universidad, digo, no estamos en Princeton, en Yale, pero pues, sacamos profesionistas, somos activos, producimos? ¿Qué vamos a hacer para no terminar siendo los de la cola? ¿O qué vamos a hacer para así seguir siendo los de la punta de lanza? ¿Y cómo se va a regular esto en el ITESO? Buenas tardes, yo soy Jorge Márquez y estoy adscrito al DEAM, profesor de asignatura. Y un poquito para contextualizar mis preguntas, les digo que imparto una materia que se llama Desarrollo de Habilidades Directivas. Dos temas a mí, desde que empecé a escuchar algo así de inteligencia emocional, lo poquito que he empezado a investigar y tratado de dialogar, hay dos temas que a mí me interesan mucho: la ética en la inteligencia artificial. Lo dejo así de grandote, así de esa magnitud. ¿Qué con la ética y la inteligencia artificial? Y la segunda, que de alguna manera por ahí alguien esbozaba ya la colega de Stuttgart, si tratando de esto aplicarlo mucho hacia organizaciones, el equilibrio entre productividad y calidad de vida en el trabajo. Son esos temas que... Gracias. Si quieres, además, perdón, Gabriela. No, iba a decir que si alguien más quería compartir, yo también puedo compartir algo. Exacto, y sobre todo, gracias por las aportaciones y las preguntas, pero también quisiera señalar que aquí, digo, claro que aquí hay muchos expertos, ¿no? Claro, Natalia, etcétera, pero expertos somos todos, más que preguntarle aquí a los que estamos sentaditos al frente, pues es que así toca, porque ese es el acomodo de este espacio. Pero además Natalia está en la tele, entonces más importante todavía. Pero no es que seamos expertos, sino que somos todos más o menos iguales, por favor. Sí, bueno, un poco de esto que dijiste hace rato, hablamos en el primer conversatorio, que tenía que ver con profesiones, y ya está en línea, es anuncio. En la página de reflexia.iteso.mx, ahí lo pueden ver. Un poco como aquí, que salen 1000 temas, no solo el eje central, eso también es muy rico. Pero bueno, había la chava que también estaba como Natalia, egresada de ITESO, estudiaba su maestría en Stanford. Ella decía que estamos muy asustados porque la tecnología ahora está empezando a hacer el trabajo profesional. Antes la tecnología sustituía trabajos manuales y ahora está sustituyendo el trabajo profesional. Y dejaba la pregunta, entonces, ¿de qué tienen que estar hechos nuestros currículos? Pero bueno, yo quería compartir. ¿Tú también quieres compartir algo? Sí, como algunas cosas. Yo también me pregunto, bueno, he estado explorando herramientas para no quedarme con el chat del PEG, no me quedo con ninguna, me desespero un poco, como que te listo estar sentado mucho tiempo con la máquina. Y me encontré una, gracias al tallercito de Signalab, que le entregas un PDF y te ayuda a leerlo. Y entonces se me hizo bien padre. Bueno, por un lado, pues tiene esta parte en la que le haces preguntas a partir de lo que la herramienta te lee del documento, pero te las contesta pues con su propio algoritmo, ¿no? En esta lógica de construcción del lenguaje y no desde el documento. Pero cuando le dices qué dice aquí en el documento, es un documento que yo no había leído, que era para un seminario, y empecé así con las primeras cosas que me entresacó, a hacerle preguntas. Y entonces la herramienta me decía, de esto está en esta página, está en esta página. Yo nunca leí todo el texto,
solo leí el texto desde las preguntas que yo traía. Eso me lo hizo recordar Natalia cuando decía esto de las lecturas, y me quedé pensando qué padrísimo es que si le podemos dar a los estudiantes un texto, pedirles que no lo lean de corridito, sino que lo lean desde sus preguntas. Eso a mí me parecería pues una práctica interesante de ver qué pasa con eso, ¿no? Pues, ¿qué preguntas tienes de este tema? ¿Qué te gustaría saber? Ya te dijo la herramienta que esta artículo habla de estas 3 cosas, y sigue explicando el documento, no lo lees, nomás lee desde tus preguntas, ¿no? Y con eso también me hago la pregunta sobre el aprendizaje, desde dónde vemos el aprendizaje cuando nos llegan estas herramientas y nos hacen preguntarnos por qué si van a copiar la tarea, qué si quién sabe qué, qué si quién sabe qué. Pues, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a que hagan presentes sus preguntas, a que hagan presentes sus inquietudes y que desde ahí aborden cualquier cosa que les ofrecemos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso quería compartir porque me salió de lo que decía Natalia. Bueno, ¿alguien más antes de pasar para adelante? Yo también, perdón, acaparando un poquito, es que las preguntas me parecieron bastante interesantes y también para que no se les cargue a nuestros invitados, pero que compartan sus respuestas, en el sentido de, por ejemplo, esta cuestión de qué tanto tengo que hacer este uso ético cuando le estoy pidiendo a la IA que me ayude a mejorar mi redacción, etcétera. Creo que sí está todo muy nuevo en ese sentido, pero ya por ejemplo, la American Psychological Association, ya el APA ya tiene como al menos esta idea de que tienes que hacer el disclosure, ¿no? Es decir, si usaste, aunque no lo cites literalmente, decir para qué lo usaste. Y si es cita textual, literal también poder citarlo. Entonces creo que apenas empieza como esta cuestión de, bueno, y justo es eso, ¿no? Porque no es lo mismo una cita textual que lo utilicé para que me ayudara a pulir mi texto, etc. Entonces creo que ahí apenas se va a empezar como a regular eso, pero sí creo que es una cuestión ética, como lo mencionaba también el profesor, pues el decirlo, ¿no? Porque lo que no se valdría, igual que esta idea del plagio, pues que me atribuyo algo que no hice yo. Y aquí el crédito no es para la IA, sino es para la empresa que hizo la IA, etcétera, ¿no? O sea, ya hay como de decir, bueno, la lógica es que no vas a darle el crédito o sea, no es una comunicación como podría ser un correo electrónico, no lo citas como una comunicación personal, sino como, pues a una empresa le estás dando a OpenIA el crédito, ¿no? Bueno, eso es como lo que yo más o menos podría pensar, pero ciertamente es complicado porque se puede usar para varias cosas, ¿no? Para lluvia de ideas, cosas así. Pero igual yo sí sería como por la política del disclosure, ¿no? De decir que lo usé. Otra cosa que mencionaba la pregunta, ¿no? De si va a ser como una brecha mayor entre los que son más inteligentes y los que no tanto. Yo creo que ahí sí, esa es como la tarea o el rol, creo, de los profesores, ¿no? O de los coordinadores o los que piensan estas cuestiones, justamente cómo hacer que sea más o menos un piso parejo, porque pues sí, cada tecnología luego tiende a generar estas brechas, no solo la inteligencia artificial. Entonces, pues eso, ¿no? Y veámoslo no solo en este conjunto de estudiantes, sino en el conjunto más general, es decir, los que tienen acceso a Internet y ya con inteligencia artificial pues van a tener más capacidades que los que de plano no tienen ni electricidad, ¿no? Entonces también se generan esas brechas que son pues de otro tema, ¿no? Yo quería preguntar algo, o más bien poner sobre la mesa, por ahí Natalia mencionó algo que me pareció interesante, que es, no necesitamos entender cómo funciona al 100%, es decir, pues no necesitamos entender cómo utiliza la tecnología 3G, el celular, para poder hacer un buen uso o un uso adecuado o un uso ético, ¿no? El uso de alguna manera no está 100% relacionado con el entender la tecnología, pero creo que en el caso de la inteligencia artificial sí nos sirve al menos tener cierta idea general de cómo funciona, porque eso nos da un acceso mejor. Es decir, el artículo, y yo insisto en esto que mencionó Timnit Gebru, cuando dijo que los ChatGPT era un pájaro estocástico, ¿no? Que era esta idea de
de que simplemente te va a estar dando siempre una respuesta, y el entender cómo está funcionando ese algoritmo también te da como una idea de qué le puedes pedir y qué no. O sea, no le puedes preguntar cosas que son de un tema o de una índole más filosófica o ética. Te va a dar una respuesta, pero eso, si lo vas a usar para generar una decisión en tu vida que va a repercutir en otros y va a afectar, o sea, tienes que entender que lo que te arroja es simplemente una respuesta estocástica, pues, ¿no? Entonces, creo que sirve a cierto nivel entenderlo, pero ciertamente no necesitamos ser expertos en programación para poder usarlas, ¿no? Y bueno, gracias y perdón por el paréntesis grandote. No, mil gracias. Y yo quisiera decir una cosita muy breve para pasar la pelota a los colegas. Dicen en el barrio que en el pedir está el dar, ¿no? Es una frase, en el pedir está el dar. Es decir, la manera en que tú solicites algo es la manera en que lo vas a obtener. Y quisiera utilizar esta mala frase de barrio para decir dos cosas. Una es el famoso prompteo, o las instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial. A lo mejor el desarrollo de habilidades de prompteo, nosotros prompteamos, como se diga, o sea, el desarrollo de habilidades de dar estas instrucciones no es gratuito, porque tiene un mecanismo de pensamiento abstracto, de conceptualización, que te obliga a pedir cosas. No es lo mismo que le digas, oye, dame esto, a que digas, con estas características, bajo estas premisas, etcétera, etcétera. Entonces te va a dar una respuesta mucho más elaborada si tú sabes promptear, ¿no? Y es una habilidad mental, digamos. Y la otra, referido al tema de esta brecha entre unos que pueden más y otros que pueden menos, pues también lo mismo, es decir, en el pedir está el dar. Es decir, si la indicación es, pues dame un producto terminado, o un producto terminado con estas características para presentar como trabajo, etcétera, etcétera, pues sí, el proceso lo va a llevar la maquinita y no la persona. Sin embargo, si hacemos como el famoso challenge-based learning, ¿no? el aprendizaje basado en retos, donde lo que se le pide es junta toda la información que puedas por fuera y aquí venimos a solucionar el reto, ya es otra cosa. Es decir, estamos utilizando las herramientas para abrevar, pero ya el proceso realmente de resolución de problemas y de aprendizajes para ello, pues ya sucede dentro del aula. Pero no me dejen hablar, Jorge, Claudia, Natalia. Bueno, por ahí respecto a estas inteligencias artificiales que hacen como la lectura y el resumen del PDF, creo que tiene que ver un poquito con este último comentario que estabas diciendo, lo del promptear. Pues es que también hay que saber hacer preguntas, por ejemplo, o sea, hay que saber acercarse, y para saber acercarse a las tecnologías, pues hay que tener cierto contexto del tema con el que nos estamos acercando, o del texto, el producto que queremos, etcétera, etcétera. Y creo que también pues es uno para usar las tecnologías, no nada más la inteligencia artificial. Creo que, se me va a salir el Spanglish, perdón, pero tenemos que estar como bien conscientes de los shortcomings, como de pues dónde se quedan cortas las tecnologías para cada una. Entonces creo que me parece interesante que la inteligencia artificial está poniendo sobre la mesa como estas cuestiones de, oye, pues es que tenemos que hacer buen uso, tener buenas prácticas de la inteligencia artificial, pero se me hace una buena entrada para meternos con todo el rollo de las tecnologías. Y por ahí también anoté el rollo de la ética en la inteligencia artificial. Creo que es un tema que se repite mucho, pero nomás me gustaría como recalcar que, bueno, pues seguimos navegando la ética de la ciencia y la tecnología, nomás que este es el tema nuevo, ¿no? Como, otra dimensión al tema de la ética de las tecnologías que hacemos, de dónde sacamos los recursos, la ciencia, que sí se debe hacer, que no. Y otra vez, no, al menos en este tema creo que no hay una respuesta muy concreta. Creo que es un poco como ponerlo sobre la mesa, tenerlo presente, porque es nuevo, ¿no? Y la brecha esta que mencionaba por ahí el profesor de arquitectura, no recuerdo si dio el nombre, sobre el arquitecto programador versus el usador de tecnologías. Creo que por ahí, pues a mí la imagen que se me viene un poco a la mente es, si hay, cuando tenemos una nueva tecnología, como que se nos agranda un poco la realidad, pero por lo tanto hay como espacios que tienen que ser llenados, y creo que ahí eso, ¿no? O sea,
es en el salón de clases donde tenemos que poner sobre la mesa no todos van a ejercer las mismas profesiones. Entonces, y hay gente que tiene habilidades para cosas distintas. Ahorita estoy soltando un poco unas cuantas ideas que tuve por ahí, no tengo como una respuesta muy concreta, pero sí va a haber a lo mejor en este caso muy preciso, ¿no? Un arquitecto programador o quien se acerque más al algoritmo, a la cuestión como más técnica, pero pues siempre hay gente que hace uso de las tecnologías, ¿no? Que es como un poquito este puente entre una persona que no está muy acostumbrada a hacer uso de tecnologías y la tecnología tal cual. Entonces creo que ahí más bien pues tenemos que poner sobre la mesa la ética del alumno para que la carrera profesional o el ejercer que elija el alumno, tanto en arquitectura o como en ciencia, en ingeniería, en ciencias sociales, de medicina, etcétera, pues que sea algo ético. Entonces que sea muy consciente de, ok, yo estoy haciendo este papel de, o sea, solo soy usador de tecnología, pero bajo este contexto, por estas razones, etc. Entonces por ahí creo que igual, ¿no? Son como cuestiones un poco a futuro y sí, que no creo que se resuelvan ahorita y sí, no soy tan egocéntrica como para creer que ahorita las voy a resolver o las vamos a resolver, pero me gusta mucho que estén saliendo y que creo que van a seguir como estando ahí. Pues lo bonito es que como están presentes, entonces como que tenemos los ojos bien abiertos a ver como estos flashes de como, ok, como que aquí parece haber pista, aquí parece de aquí podemos tomar esta información, este caso, esto que está pasando, esta actitud, etcétera. Y pues sí, más o menos eso fue lo que anoté y lo que me gustaba, quería compartir. Sí. Sí, digamos ya sin desarrollarlo mucho más y como una especie de cierre de mi parte, trabajar esta idea de la responsabilidad de quien presenta su nombre para lo que sea, el proyecto de la casa, el escrito, y decir, bueno, independientemente de cómo lo hayas resuelto, tienes que ser muy claro en cómo lo resolviste, tus fuentes de información y demás, pero también que tú estás firmando, tú estás presentando con tu nombre y es tu responsabilidad el verificar todo lo que está ahí. Entonces, que no suceda como una de mis estudiantes que ahorita estamos en fase de producir un texto argumentativo y que está como muy insistente en que es que la herramienta de verificación me menciona que usé la inteligencia artificial. Bueno, el similarity y todo. Le digo, bueno, tú sabes cómo lo trabajaste, ¿no? O sea, en principio, pues bueno, pero pienso yo que ahora el apuro de los estudiantes es cómo disfrazar lo que hice ahí, ¿no? Y entonces esta parte de responsabilizarse de, puedes resolverlo de muchas maneras, está abierto, aquí trabajamos las maneras, incluso lo usamos para planeaciones y demás, pero que se sepa que esa construcción final pues tiene tu nombre y eso significa pues la parte de la verificación de todo lo que está ahí presente y también pues propiciar la originalidad en el sentido no tanto el plagio sino lo creativo. Y entonces si un texto se parece al otro y dice pura generalidad, entonces ¿dónde está lo interesante? ¿Dónde está tu voz autoral? ¿Dónde están tus ideas y demás? Y entonces ahí se vuelve más motivante la parte de generación de contenidos que la parte de la perfección en la escritura. Y lo decía Dani, que participó en el encuentro anterior, que pues había maestros de inglés en aquel encuentro y decía, bueno, ¿cómo hago para que no la usen? Y decía ella, pues yo la uso para mis prácticas de escritura jurídica, lo escribo en español y me presenta el traductor, ¿no? Entonces también pues esta parte de cuestionar para qué pedimos lo que pedimos y entonces pues sí tenemos que cambiar las prácticas y entonces ya las actividades van a ser probablemente más orales en el ámbito de la comunicación y decir, bueno, ok, ¿cómo presentas tus argumentos, cómo presentas tus ideas y cómo las desarrollas? Y ahí pues se visibiliza mucho esta parte de las competencias y de las habilidades de cada estudiante. Sí, nada más respecto al marco legal, yo creo que pues en general Internet, o sea, su marco legal pues casi no se conoce, ¿no? Hay en particular la inteligencia artificial pues por las mismas, ¿no? Y o sea, sobre el tema que tú propones, o más bien que colocabas, que tiene que ver como con la parte de la producción académica, pues yo creo que hay que declararlo, no ser honestos y decir esto. Hay artículos que de hecho ya aparecen como con un estado, por el tema de la optimización del tiempo,
recursos anuncian, ¿no?, que el estado de la cuestión de este artículo se realizó con el apoyo de... Yo creo que aquí tiene que ver también cómo estamos utilizando como un asistente creativo, un asistente más para a lo mejor identificar, categorizar, codificar, pero hay que declararlo, porque pues con eso nos protegemos, ¿no? Es como... Y el tema que también tiene que ver justamente con esta parte de la ética y de los marcos legales, pues hay que seguirle la pista a los observatorios también de las inteligencias artificiales. Hay uno que se llama Odise IA, Odise, así como lo pronuncio, IA, que precisamente pues están trabajando ya en esta otra fase de desarrollo de inteligencia artificial donde va a la inversa, donde se está entrenando a la inteligencia artificial, pero desde la deontología, ¿no? Con todas estas cuestiones que puedan aproximarnos a identificar o que nos aporten ciertas herramientas críticas para poder identificar todo el falseamiento que existe en ciertas piezas. Hace un momento yo la refería, pero desde el entretenimiento. Pero bueno, pues también tienen un mal uso. Por ejemplo, testimonios jurídicos que se graban en video y que no son ciertos, no, las noticias falsas, las extorsiones y la suplantación en general de identidades, ¿no? Yo creo que también hay que seguirle la pista a los observatorios. Creo que pues tienen el personal como calificado para estar preguntando este tipo de cosas. Muchas gracias. Colegas, ejemplos, prácticas, ideas, reflexiones. Bueno, a mí lo que me ha resultado de esto que he participado es, más que respuestas, son como preguntas para cuestionar la propia práctica, ¿no? Un poco tener en cuenta que la tecnología es amplificadora y siempre lo ha sido, o sea, ayuda a aumentar cualquiera de nuestras capacidades, en tanto que si son buenas o son malas, ahí ya depende de la práctica personal que tenga cada uno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, más bien lo que me nace preguntar es sobre si los estudiantes lo están utilizando, las personas lo están utilizando para ciertos objetivos, ¿qué de nuestra práctica los mueve a utilizar las herramientas de cierta manera, ¿no? Porque si se les pide que cumplan con la entrega de tal manera, van a buscar que las herramientas les sirvan para hacer esa entrega o para obtener el número, la calificación. Entonces creo que las preguntas que se coloca a partir de este tipo de tecnología es ¿qué de las prácticas de aprendizaje que tenemos como profesores y como estudiantes se ven contestadas, se ven puestas en crítica a partir de esta incorporación de herramientas? Entonces también, y lo digo a nivel institucional, ¿qué preguntas salen ahí a partir de qué es lo que se espera de los estudiantes para poder medir su aprendizaje? Entonces, a partir de ahí, más bien eso, ¿no? Preguntarnos cómo deberíamos de modificar la práctica del aprendizaje en la institución para que entonces las herramientas se tome conciencia de ellas como tal a todos los niveles y que perdamos pues básicamente lo que pareciera que es un tabú, ¿no? Que no se quede en ese nivel de tabú. Creo que más que nada eso es lo que me hace reflexionar. Y en cuanto a prácticas personales, yo lo utilizo mucho muchas las veces que lo he utilizado, porque tampoco dentro de mi práctica no la necesito, pero más como una manera de descolocarme, es decir, como, me interesa, estoy escuchando música, me interesa la música, descubrir música, ¿no? Entonces, a ver, con respecto a esta pintura de tal autor que trata ciertos temas, qué tipo de canciones relacionan, ¿no? Porque muchas veces la gente escribe artículos de esta canción evoca tales cosas o se basa en tales obras, entonces como encontrar intersecciones entre temas que tal vez no están muy relacionados y que son incluso temas filosóficos, ¿no? Sobre tal tema de filosofía está relacionado con estos otros subtemas, ¿qué tipo de música relacionarías con eso? ¿Qué tipo de obras de arte me recomendarías a partir de tal tema? Entonces, creo que este tipo de situaciones pueden ayudar precisamente, no a resolver una situación, pero sí a mover, hacer como ese desconecte que a veces el ocio nos da, tener contacto con otras perspectivas, con otras maneras de ver la vida y que no necesitas irte tal vez a un museo o a otras partes, que sería lo mejor pues, pero ahora en esta vida tan compulsiva,
desde la compu que te puedas desconectar y poder tener nuevas perspectivas, nuevas ideas, ¿no? Creo que también a partir de ahí la creatividad no tanto la ejercitas a partir de que sabes modular un poco ese desconecte, ese leer, desconectarte, ver otras ideas y traerlas al tema que tú estás desarrollando, ese tipo de cosas también creo que son habilidades importantes que no se toman tal vez tan en cuenta dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de los profesores, un poquito lo que hace reflexión. Gracias. Yo ahorita que escuchaba esta reflexión que nos compartes, pensaba que pues que la tecnología es para usarse. Si ya está, úsela. Es como decir, este corredor utiliza los tenis estos de esponjita para correr más rápido. Ah, qué mal que utilice eso. Ah, bueno, pues corra con guaraches, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, se trata de que la tecnología se utilice, pero de una forma ética, sensata, correcta y sobre todo, en el caso académico, para una promoción de aprendizajes, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos para que todo el montón de plataformas de chat PDF, cualquiera de las que se han señalado, nos sirvan para promover aprendizajes? No sé si alguien quiere decir algo más. Así. Bueno, con base en la pregunta que hacías y también la del maestro de arquitectura, pues voy a compartirles una experiencia. Yo también doy clases en una universidad también de arquitectura y pues yo a mis estudiantes en una clase les enseño a utilizar Viscom. Viscom es una aplicación de diseño en la que puedes hacer pues muchísimas imágenes pues, con inteligencia artificial. Y ahí pasó algo muy extraño y es que digamos el grupito de atrás, los estudiantes que nunca prestan atención, ya sabemos que ese grupito, cuando les mostré la aplicación fueron los más interesados y fueron los que en media hora ya sacaron unos renders increíbles, entregaron, o sea, yo les puse a hacer una imagen sencilla y ellos al final me entregaron un proyecto ya gigante utilizando la aplicación. Entonces más bien creo que la brecha se va a dar no como en los que siempre catalogamos como inteligentes o los que siempre catalogamos como los no tan aplicados, sino que yo creo que aquí va en gustos. Sí es utilizar las tecnologías, quien más se acerca, pero fue muy interesante ver cómo justo el grupito del que nadie le tenía fe, pues fueron los que lo utilizaron y lo super explotaron, pues. Y otra cosa también es como que yo en mis clases pues les digo como, no, pues aprendamos a hacer preguntas, o les digo vamos a aprender a escribir y vamos a hacerlo por párrafos, entonces como se escribe una introducción, cómo utilizamos esta herramienta de inteligencia para escribirlo mejor. Y ellos me miran, maestra, y eso sí está bien, o no, y yo no le puedo contar esto a otros profes, o como que le tienen miedo a los profes que siempre les han enseñado una manera en que les dicen, no, eso no está bien. Entonces creo que la brecha se da en los profesores, los maestros, no tanto como los estudiantes quienes lo usen o no, sino como nosotros pues involucramos todo esto y les enseñamos es como aprender. Ahí va otro comentario ya. El ITESO es una facultad increíble, maravillosa, preciosa, yo amo el ITESO y estoy muy agradecida, pero realmente cuando doy clases en otra universidad, en una universidad pública, en una universidad pues que tiene muchas otras situaciones, pues digamos que la enseñanza se vuelve un poco compleja, ¿no? Entonces aquí es muy fácil, digamos muchos estudiantes tienen la capacidad de pensar, capacidad de resolver problemas porque tienen este tipo de educación, pero aquí están acostumbrados a no, maestra, venga, usted enséñeme una fórmula, yo me la aprendo de memoria y en el examen espero que sea la misma pregunta para yo resolverlo y pasar. Y eso es lo que se dedican los profes en esta institución. Entonces creo que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial nos ayuda a enseñar a pensar entre todos. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya me dio preocupación porque las papitas se nos van a enfriar. Las papitas se van a enfriar. Entonces, tenemos las papitas allá arriba y agua fresca y podemos seguir conversando allá, así cortito, si gustan. ¿Sí? Natalia, ¿quieres que te conecte una compu y la ponemos ahí para que platiquen contigo? ¿O ya andas en horarios extra? Ya es tardezón, Okay. entonces sí, pero luego me pasan el chisme. Y nada más así, un último comentario, creo que todos hablan de las plataformas que usan y yo la que uso como buscador es Perplexity porque da fuentes. Entonces yo soy de las que preguntan conceptos, Perplexity da fuentes, entonces
recomendar. Entonces me acordé que todo el mundo hablando de sus plataformas y yo no di ninguna. Mil gracias, Natalia, y te guardamos toma fresca, para cuando vengas. Sí, voy en junio, entonces ya vas. la espero. Gracias. Oye, pues mil gracias a todas, a todos. Esta es una conversación que sigue y va a seguir durante muy buen rato mientras tengamos el interés. Gracias, Jorge, gracias, Claudia, gracias, Natalia, gracias a todas, a todos. Y pues vámonos a las papitas, allá les seguimos arriba. Gracias.